Pensar que te están culpando por la muerte de tu propio esposo es el peor sentimiento del mundo. Advertencia. El contenido que se presenta a continuación se basa en hechos auténticos, documentos oficiales y declaraciones recopiladas en investigaciones reales. Su finalidad es informar y aportar contexto dentro del campo del análisis de conductas criminales. Debido a que aborda sucesos delicados, se recomienda discreción a quienes lo escuchan, ya que puede incluir elementos que resulten perturbadores. Las conclusiones expresadas forman parte del análisis narrativo y no sustituyen el criterio de las autoridades competentes. Este canal rechaza completamente cualquier manifestación de violencia. El caso de Melissa Oxley. Ella es Melissa Oxley. 5 horas antes de que esta escena quedara registrada, su vida parecía completamente estable. Compartía su hogar con su esposo Ben y con la hija de él, la pequeña Alyssa, de 6 años. La pareja llevaba más de 12 meses casada y en el día de su boda Melissa había adoptado legalmente a la niña, convirtiéndose en la figura materna que Alyssa nunca tuvo. Sin embargo, la madrugada del 21 de febrero de 2008 cambió el rumbo de esa familia para siempre. A las 3:30 de la mañana, las autoridades respondieron a un reporte alarmante. Ben había sido encontrado sin signos de vida, tendido en la cama, con un impacto de escopeta en la parte posterior del cráneo. Melissa aseguró que había estado dormida profundamente y que no había visto nada. Su ropa estaba impregnada de sangre, pero ella no presentaba lesión alguna. La policía no podía comprender cómo alguien podía recibir un disparo a centímetros y que la persona a su lado no percibiera nada. Su explicación constante era que siempre dormía con un sueño tan pesado que nada la despertaba. Desde ese primer momento, las sospechas cayeron sobre ella. Si realmente había sido un asesinato, ¿por qué razón no habían intentado atacarla también? ¿Estaba diciendo la verdad o escondía algo? Pero el inconveniente era que Melissa no había sido la responsable. Este homicidio habría quedado sin resolver, de no ser por una niña de 6 años que no estaba dormida como todos creían. Esa noche, Alyssa fue testigo de algo que nunca debió presenciar y que más tarde serviría para arrojar luz sobre lo ocurrido. Cuando fue entrevistada, le preguntaron su edad. Tenía 6 años. Contó que esa noche despertó al escuchar el chirrido de la bisagra de la puerta de su habitación. Se incorporó, miró hacia el pasillo y vio a una persona entrar en la casa. Cuando le preguntaron si sabía quién era, la menor respondió algo que marcaría el rumbo de la investigación. En el año 2004, en la ciudad de Lind, Nevada, Ben Oxley, de 32 años, era un padre soltero tratando de reconstruir su vida tras un divorcio tenso. Luego de conseguir una custodia compartida, se dedicó plenamente a criar a su hija. Entre ambos existía un vínculo excepcional. Ben llevaba a la niña a todas partes, incluso a un evento del día de San Valentín donde bailaron su canción preferida. Era un padre admirable, siempre enfocado en darle lo mejor. Alyssa recuerda que todos decían que él la amaba por encima de cualquier cosa, y ella siempre lo creyó. Un año después, Ben decidió abrirse nuevamente al amor. Conoció a una mujer llamada Melissa y desde las primeras conversaciones surgió una conexión inmediata. Mientras organizaban su primera cita, Ben optó por llevar a Alyssa porque su opinión era fundamental. La pequeña, sin embargo, no quería compartir la atención de su padre y se mostró distante. Melissa no se ofendió por la reacción de la niña, al contrario, le pareció enternecedor ese gesto de celos inocentes. El vínculo entre Ben y Melissa fue creciendo, y juntos comenzaron a construir una nueva unidad familiar. El 17 de septiembre de 2006, tras 2 años de relación, decidieron casarse. Durante la ceremonia, Alyssa, con apenas 4 años, participó como niña de las flores. En un momento especial, Melissa se arrodilló frente a ella y le colocó en la muñeca una pulsera grabada que simbolizaba su promesa de amarla y apoyarla siempre, como si fuera su propia hija. Poco tiempo después de la boda, la pareja obtuvo la custodia absoluta de la niña, poniendo fin a la convivencia compartida con la ex esposa de Ben. La familia quedó conformada por Ben, Melissa, Alyssa y Craig, el hermano adolescente de Melissa. Desde entonces, Alyssa tenía una madrastra que la quería.
Todos visualizaban un futuro lleno de estabilidad, sin imaginar que el destino les tenía preparado algo devastador. En la madrugada del 21 de febrero de 2008, la línea de emergencias recibió una llamada que heló la sangre a los operadores. Melissa, con la voz quebrada, informaba que había despertado junto al cuerpo de su esposo cubierto de sangre. La operadora le preguntó si Ben estaba consciente. Melissa respondió que estaba muerto. Cuando le preguntaron si creía que alguien le había disparado, respondió afirmativamente. La operadora le pidió que permaneciera en la habitación junto a la niña. Pero Alisa, confundida, insistía en ver a su padre. Melissa se negaba repetidamente a dejarla acercarse. Mientras permanecían en el cuarto, Melissa escuchó ruidos procedentes del interior de la vivienda y temió que el agresor siguiera en la casa. Lo informó de inmediato. La policía se dirigió al domicilio con prioridad máxima. Cuando los agentes llegaron, encontraron la puerta principal entreabierta y un silencio inquietante en el interior. Avanzaron por el vestíbulo con precaución, iluminando la oscuridad y sin saber si se toparían con un tirador armado o con víctimas. Al ingresar a una de las habitaciones vieron una figura inmóvil bajo las mantas de una cama. Ordenaron varias veces que levantara las manos, pero no obtuvieron respuesta. De pronto, un joven emergió sobresaltado. Era Craig, el hermano de Melissa, de 17 años. Afirmó que estaba durmiendo profundamente y no había escuchado nada. Cuando los agentes continuaron avanzando, encontraron a Melissa en el pasillo, cubierta de sangre, sosteniendo su teléfono en una mano y a Alisa en la otra. Su expresión denotaba shock. Después del registro de la vivienda, solo hallaron el cuerpo de Ben en el dormitorio principal. El impacto en la parte trasera de la cabeza indicaba que había sido ejecutado mientras dormía. No había señales de puertas o ventanas forzadas. Los investigadores concluyeron que el responsable conocía la casa y que probablemente era alguien que habitaba allí. Por ello, interrogaron por separado a Melissa, a Craig y resguardaron a la niña. Alisa no comprendía aún que jamás volvería a ver a su padre. Durante la investigación, los detectives centraron su atención en Craig. En su mesa de noche encontraron 2 cartuchos de escopeta. Él era el único de la familia interesado en armas, practicaba caza de patos y sabía maniobrar una escopeta. Además, el arma homicida era justamente una escopeta, lo cual lo convertía en sospechoso principal. Aún así, Craig insistía en que estaba dormido profundamente y que no sabía lo que había ocurrido. Negaba haber disparado cualquier arma. Cuando realizaron las pruebas de residuos de pólvora, los detectives quedaron sorprendidos. No había rastro alguno que indicara que él hubiera disparado recientemente. Esto confirmaba que decía la verdad, Craig no había sido el tirador. Con el descartado, todas las miradas volvieron a dirigirse hacia Melissa. Le preguntaron repetidas veces cómo era posible que alguien hubiera entrado al dormitorio, disparado a su esposo y ella no hubiese visto ni escuchado nada. Su respuesta seguía siendo la misma, desconocía completamente lo ocurrido. La sensación era inquietante. Quienes estaban cerca del caso percibían que había más información de la que se decía en voz alta. Todos hablaban, pero nadie explicaba completamente lo que sabía. La realidad es que necesitaban una reconstrucción total de los hechos, porque incluso Melissa, en aquel entonces, insistía en que desconocía absolutamente lo que había sucedido. Para ella, ser señalada por la muerte de su propio esposo era una experiencia devastadora, una carga emocional imposible de describir. Resultaba difícil aceptar su relato. Era casi imposible imaginar que pudiera estar cubierta de sangre sin haber sufrido ningún daño ni haber presenciado nada. Su historia resultaba complicada de creer. ¿Cómo podía alguien estar tan cerca de una víctima asesinada y no tener relación alguna con lo ocurrido? A los ojos de los investigadores, Melissa se convirtió en la principal sospechosa desde el primer momento. Sostenía que no tenía conocimiento de quién había atacado a Ben, pero los detectives no veían coherencia en su versión. Según ellos, era incomprensible que estuviera dormida mientras su esposo era ejecutado a centímetros de distancia sin que ella notara ningún movimiento. Era la única persona que se encontraba en el cuarto con él durante el ataque, lo que la convertía en su única pista.
El problema era que, en ese instante, no existían elementos sólidos que permitieran detenerla. No tenían evidencia física que la vinculara al acto. Y tampoco podían arrestar a Craig, porque las pruebas lo exoneraban. La investigación, de pronto, se encontraba estancada en un punto muerto. Fue entonces cuando surgió un hallazgo que volvió a encender las alarmas. La policía encontró una póliza de seguro de vida a nombre de Ben con un valor de $400,000, cuyo único beneficiario era Melissa en caso de fallecimiento. Aunque ella aseguraba desconocer la existencia de ese documento, para la familia de Ben aquello sonaba como un claro móvil económico. El rumor comenzó a esparcirse por todo el pueblo, y la comunidad empezó a vigilar cada paso de la viuda. Todos tenían teorías. Algunos creían que Melissa había encontrado la manera perfecta de evadir la justicia. Otros estaban convencidos de que se trataba de un asesinato por dinero. La mayoría de los habitantes del lugar asumió que la esposa de Ben lo había atacado mientras dormía. Después de todo, era absurdo que un agresor ingresara al cuarto, disparara a un hombre en la cabeza y dejara con vida a la mujer que estaba a su lado. Para ellos, no tenía sentido que no hubiese sido eliminada también, especialmente si el tirador quería asegurarse de no dejar testigos. La situación fue tan delicada que un juez tomó la decisión de enviar a Alyssa a vivir con su madre biológica, Dawn. La niña terminó en un hogar prácticamente desconocido, acompañada de su madre biológica, del novio de ella, James, y de medio hermanos que acababa de conocer. Aunque se encontraba bajo el techo de su progenitora, Alyssa extrañaba a Melissa profundamente. Intentaba procesar el dolor inmenso de haber perdido a su padre, el hombre que representaba estabilidad, cariño y sacrificio. Ben siempre se esforzó por ser un padre ejemplar. Era atento, cariñoso y hacía todo lo posible por darle a su hija una vida feliz. Alyssa solo deseaba recuperar la normalidad que tenía con él y con Melissa. Pero en la casa donde vivía ahora, la niña comenzó a recibir comentarios hirientes sobre su madrastra. En ese entorno, todos hablaban del crimen y señalaban directamente a Melissa. Dawn insistía en que estaba convencida de que Melissa había asesinado a Ben esa noche. Sin embargo, sorprendentemente, Alyssa no creyó nunca lo que escuchaba. La única persona que defendía la inocencia de Melissa era precisamente la niña que todos buscaban proteger. A pesar de los rumores, ella seguía confiando en lo que había vivido en su hogar, amor, tranquilidad y una relación familiar genuina. Lo que Alyssa reveló a los investigadores sorprendió a todo el equipo. Hasta ese momento, nadie había logrado obtener un dato que indicara la presencia de un tercer implicado. Pero el testimonio de la niña abrió un camino inesperado. Recordó claramente que esa noche se había despertado al escuchar un rechinido proveniente de la puerta de su habitación. Al incorporarse, vio a alguien entrar a la casa. Cuando los detectives le preguntaron si sabía quién era, ella explicó que no pudo ver el rostro, pero sí percibió que esa persona la miró fijamente desde el umbral. Era la primera vez que surgía la posibilidad real de que alguien más hubiera estado dentro de la vivienda. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a explorar nuevos escenarios. Se interesaron en personas que pudieran tener algún conflicto con Ben, sin saber que la respuesta estaba más cerca de lo que habían imaginado. La única persona que, según algunos familiares, podría haber deseado la muerte de Ben era su exesposa Dawn. Tras el fallecimiento de él, Dawn recuperó a su hija, algo que había intentado conseguir durante años desde el divorcio. Para ella, era como si la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad. Lo que ignoraba era que estaba a punto de convertirse en el centro de la investigación. Los agentes comenzaron a revisar su pasado y descubrieron que Dawn tenía un historial problemático. Existían reportes sobre negligencia en el cuidado de Alyssa. En distintas ocasiones, los niños llamaban pidiendo comida porque en la casa no había nada para comer. Las autoridades también encontraron antecedentes relacionados con su lucha contra la adicción, episodios por los que había entrado y salido de la cárcel. Ese mismo problema había sido la razón por la que perdió la custodia de Alyssa durante el proceso de divorcio. Con el tiempo, quedó claro que la disputa por la custodia entre Ben y Dawn había sido más intensa de lo que cualquiera imaginaba.
En la casa no había comida y las llamadas de los niños pidiendo algo para ingerir dejaron claro que algo grave ocurría. Los detectives comenzaron a reconstruir cada detalle del pasado de Dawn, descubriendo un largo historial de ingresos y salidas de prisión relacionados con su dependencia a las drogas. Ese mismo problema había sido la causa principal por la que perdió la custodia de Alyssa, quedando Ben como el tutor principal durante el divorcio. La disputa legal entre ambos padres marcó profundamente a Dawn, quien vivió ese proceso como una herida personal que nunca superó. Mientras que en el hogar de Ben y Melissa la niña encontraba estabilidad y cariño, en la casa de Dawn debía soportar los conflictos constantes con las sustancias, el alcohol, los problemas legales y la negligencia materna. Los investigadores decidieron interrogar a Dawn para saber si tenía algún vínculo con el asesinato y para aclarar dónde se encontraba la noche del crimen. Ella afirmó haber estado toda la noche en su vivienda, asegurando que no sabía nada de lo sucedido. Cuando le preguntaron quién estaba presente ese día, ella mencionó que su hijo Devin, su amigo James y ella misma se encontraban en la casa. También explicó que James era el hijo de su mejor amiga y que pasaba mucho tiempo allí. Cuando le pidieron que especificara quién estaba despierto alrededor de las 4:30 de la mañana, señaló que James se mantenía con ella insistiendo en que debía descansar. Los detectives también quisieron saber si existía algún vínculo romántico entre ambos, pero Dawn aseguró que únicamente eran amigos muy cercanos. Sin embargo, las indagaciones revelaron que James McClellan no era simplemente un amigo reciente, sino un hombre que había estado entrando y saliendo de prisión al igual que ella, y que habían convivido durante un largo periodo. Dawn explicó que la noche del asesinato estaban viendo una película juntos. A pesar de que su coartada parecía cuidadosamente elaborada, había inconsistencias que no pasaron desapercibidas para los investigadores. Tanto James como Dawn se convirtieron rápidamente en el centro de atención del caso, porque todo indicaba que ocultaban información, aunque nada concreto podía relacionarlos directamente con el homicidio. Los detectives llevaron a James a la comisaría para someterlo a un interrogatorio formal. Sentado frente al equipo investigador, respondió una a una las preguntas que buscaban esclarecer un solo asunto, su posible participación en la muerte de Van Oxley. Él negó rotundamente haberlo matado. Aseguró que no tenía idea de quién lo había hecho y recalcó que Dawn tampoco tenía relación con el crimen. Dijo que no había participado en ningún plan para atentar contra Ben y sostuvo su versión con firmeza, mirándolos a los ojos. No existían restos físicos ni evidencias tangibles que los comprometieran. Ambos insistían en su inocencia, pero el tiempo pasaba y el riesgo aumentaba. Si James y Dawn estaban implicados de alguna manera, Alyssa estaba viviendo en peligro bajo el mismo techo que sus supuestos agresores. Melissa deseaba recuperar a su hijastra, pero la policía no podía intervenir sin pruebas contundentes. Mientras tanto, Alyssa permanecía con su madre biológica sin ninguna protección adicional. Ante la falta de opciones, los agentes concentraron sus esfuerzos en encontrar la verdad. Necesitaban pruebas sólidas para actuar, así que comenzaron a vigilarlos de manera abierta. Querían que Dawn y James supieran que estaban siendo observados. Se aseguraron de que ambos los vieran desplazándose por el vecindario donde vivían, con la intención de crear presión psicológica. Durante esa vigilancia, descubrieron que mantenían una relación sentimental, algo que ambos habían negado originalmente. Aquello despertó dudas. ¿Por qué mentir respecto a algo aparentemente irrelevante? ¿Qué más estaban ocultando? Además, insistieron en que esa noche no salieron de la casa, pero las cámaras de seguridad revelaron lo contrario. Un video mostró a James comprando en una tienda de conveniencia durante las primeras horas de la madrugada posterior al crimen. La historia había cambiado radicalmente. Lo que antes era un relato coherente se convirtió de pronto en una serie de contradicciones. Cuando lo confrontaron, los detectives le reprocharon que les había dicho que no se movió de la casa, que se quedaron viendo películas y que se quedó dormido en el sofá. Pero el registro de la tienda lo ubicaba fuera de la casa durante el periodo crítico. Si había mentido sobre eso, también podía haber ocultado información sobre otros eventos. Aunque el video probaba que James mentía respecto a su paradero, aún no constituía evidencia suficiente para autorizar una detención. A pesar de todo,
Las sospechas continuaban apuntando hacia Dawn, mientras Melissa rogaba por recuperar a Alyssa. Cuando la investigación parecía nuevamente estancada, apareció un nuevo testimonio que transformó por completo el rumbo del caso. Se trataba de Devin, el hijo y hermanastro de Alyssa, quien llegó a la comisaría con el rostro cargado de angustia. Dijo que necesitaba confesar algo que había presenciado en la casa de Dawn la noche anterior al asesinato. Explicó que su madre no dejaba de repetir que quería que Ben muriera. Reveló que esa noche Dawn expresó en varias ocasiones cuánto resentimiento sentía hacia Ben. Lo culpaba de obligarla a pagar la manutención de Alyssa, aseguraba que él había destruido su vida y repetía que quería que desapareciera para siempre. En medio de su enojo, Dawn mencionó que si ella se lo pedía, James podía encargarse de eliminarlo. Aquellas palabras hicieron que los detectives concentraran toda su atención en Dawn. En un giro aún más inesperado, James también decidió hablar. Esta vez dirigido contra Dawn, revelando detalles escalofriantes sobre las manipulaciones, el motivo y el plan que había llevado al asesinato de Ben. Contó que Dawn jamás dejaba de quejarse de su exmarido y que en una ocasión él mismo le dijo que podía ocuparse del asunto, pero ella insistió en que quería que lo matara. Le preguntó si estaba segura y Dawn le respondió que sí. Explicó que si Ben desaparecía, ella ya no tendría que continuar con el pago de los $200 mensuales y recuperaría definitivamente la custodia de Alyssa. Con los testimonios de Devin y James, las inconsistencias de Dawn se transformaron en pruebas contundentes. James reconoció que Dawn lo había manipulado desde el principio y entonces relató lo sucedido la noche del asesinato. Afirmó que ambos estuvieron en la casa del matrimonio el 21 de febrero de 2008. Recordó que mientras caminaban por el pasillo, Dawn se detuvo frente a la habitación de Alyssa, dejando la puerta entreabierta. En ese momento la niña estaba despierta porque había escuchado un sonido extraño en la puerta de su cuarto y vio entrar una figura que no logró identificar con claridad. Esa figura oscura era su propia madre. Esa noche Dawn le preguntó a James si también podía matar a Melissa y él aseguró que aceptó hacerlo. Con la escopeta cargada, James se colocó en el dormitorio principal mientras Dawn encendía el automóvil, lista para huir. James levantó el arma con lentitud, apuntó hacia Ben y esperó. Cuando Ben hizo un leve movimiento, apretó el gatillo. El disparo lo mató al instante. Después dirigió el arma hacia Melissa. Con el dedo preparado para disparar, algo lo hizo dudar. Una sensación repentina lo invadió y bajó el arma sin disparar. Abandonó la habitación, corrió hacia el auto y dejó a Melissa y a la niña con vida. La confesión de James confirmó los temores que los detectives ya sospechaban sobre Dawn. La policía quedó atónita al descubrir que Alyssa había vivido con los responsables de la muerte de su propio padre, sin saberlo. Sin embargo, la lealtad de la niña hacia Melissa nunca cambió. Sabía que su madrastra era inocente y la defendió aun cuando nadie más creía en ella. Les contó a los detectives sobre la figura que vio aquella noche, que resultó ser Dawn, la mujer que debía protegerla. Tras el arresto de Dawn y James, Alyssa pudo finalmente volver a reunirse con Melissa. Durante todo el proceso, Melissa nunca dejó de luchar por ella y jamás perdió la esperanza. Cuando Alyssa se reencontró con su madrastra sintió una felicidad inmensa. Pero también sabían que ese reencuentro significaba enfrentarse a una nueva realidad familiar y aceptar la enorme pérdida que marcó sus vidas para siempre. Nada parecía en orden dentro de la vivienda. Algo claramente no encajaba. Los agentes, mientras avanzaban con la investigación, comenzaron a destapar el extenso historial de Dawn, marcado por ingresos y salidas constantes de prisión debido a su dependencia a las drogas. Esa misma adicción había sido el motivo por el que perdió la custodia de Alyssa durante el divorcio, quedando la niña bajo la tutela de Ben. La batalla legal por la custodia había dejado secuelas profundas en Dawn, quien asumió la situación de forma muy personal. Y mientras Alyssa disfrutaba de un entorno estable junto a su padre y su madrastra, ahora tenía que convivir con los problemas de su madre, el alcohol, los estupefacientes, sus delitos y su falta de responsabilidad como figura materna. Los investigadores decidieron interrogar nuevamente a Dawn, pues necesitaban establecer si tenía algún vínculo con el crimen y confirmar su ubicación la noche en que ocurrió.
Ella insistió en que había permanecido en casa toda la noche y aseguró no saber nada. Explicó quiénes estaban con ella esa madrugada: su hijo Devin, su amigo James y ella misma. Añadió que James, hijo de una de sus mejores amigas, solía pasar mucho tiempo en su casa. Cuando le preguntaron quién se encontraba despierto con ella sobre las 4:30 de la mañana, reiteró que había sido James, quien incluso le insistía para que se fuera a dormir. Le cuestionaron si mantenía una relación sentimental con él, pero respondió que solo eran grandes amigos. Dawn describió a James McClellan como un nuevo compañero de confianza, pero la policía pronto descubrió que él también tenía un pasado marcado por la cárcel y que ambos habían convivido durante un tiempo. Dawn afirmó que la noche del asesinato estuvieron viendo una película juntos. Aunque la coartada era aparentemente sólida, algo no convencía del todo a los detectives. Tanto James como Dawn terminaron convirtiéndose en el principal centro de atención de la investigación, pues los agentes estaban convencidos de que ocultaban algo, aunque todavía no existía un hilo claro que los atara al homicidio. James fue trasladado a la comisaría para ser interrogado. Se sentó frente a los oficiales, quienes lo bombardearon con preguntas orientadas únicamente a una cosa: determinar si tenía algún tipo de participación en la muerte de Ben. James negó todo. Aseguró que no había matado a nadie, que desconocía al verdadero culpable y que Dawn no tenía nada que ver. Repetía que no sabía nada sobre el asesinato y rechazaba cualquier insinuación sobre su presunta implicación en la planificación del crimen. Mirando fijamente a los agentes, insistió en que no tenía conexión alguna con lo ocurrido. El problema era que no existían pruebas físicas que los incriminaran. Ambos continuaban negándolo todo y el reloj avanzaba en su contra. Si resultaba que James y Dawn estaban involucrados en el asesinato, Alyssa se encontraba en grave peligro conviviendo con ellos. Melissa, la madrastra de la niña, deseaba reunirse con ella, pero las autoridades no podían intervenir sin fundamentos contundentes. Mientras no existiera evidencia sólida en contra de Dawn y James, legalmente la menor no podía ser retirada de su custodia. Alyssa seguía viviendo con su madre biológica. Ante la falta de alternativas, los agentes se concentraron en obtener información sólida para actuar. Comenzaron a vigilarlos de forma abierta, asegurándose de que ellos mismos notaran que estaban siendo observados. El objetivo era ejercer presión. Querían que supieran que la policía merodeaba por su vecindario, siguiéndolos paso a paso. Durante esa vigilancia descubrieron que Dawn y James mantenían una relación sentimental, algo que ambos habían negado desde el comienzo. Aquello reforzó la idea de que habían decidido ocultar información importante. Aunque afirmaron que no salieron esa noche, los detectives consiguieron un video de seguridad que mostraba a James entrando a una tienda de conveniencia en la madrugada del día del asesinato. Su coartada quedó desmontada de inmediato. Pensaban que había permanecido dentro de la casa, pero el registro visual demostraba que había salido en las primeras horas posteriores al homicidio. Durante un nuevo interrogatorio, los agentes lo confrontaron. Le preguntaron exactamente sobre qué creía que había mentido. Le recordaron que en la primera declaración aseguró no haber salido, inventó una historia sobre ver películas y dormir en el sofá, algo que resultó falso. El video lo mostraba en un 7-Eleven. Si había mentido sobre eso, podía haber mentido sobre muchas más cosas. Sin embargo, aunque el material probaba que James no estuvo en el lugar que afirmó, aún no era suficiente para detenerlos. La investigación seguía apuntando hacia Melissa, quien solo quería tener a su hijastra de vuelta. Los oficiales se encontraban en un punto muerto, hasta que surgió un testimonio inesperado que volteó la investigación por completo. Devin, el hijo de Dawn y hermanastro de Alyssa, llegó a la comisaría con un gesto cargado de tensión. Dijo que tenía algo importante que confesar sobre lo que había visto la noche antes del asesinato. Explicó que su madre repetía constantemente que quería que Ben muriera. Contó cómo Dawn no dejaba de quejarse, culpándolo por arruinarle la vida, por hacerla pagar la manutención y por quitarle la custodia de la niña. Devin relató que James llegó a ofrecerle a Dawn la posibilidad de encargarse de Ben si así lo deseaba. Ella respondió afirmativamente y siguió diciendo que deseaba verlo muerto. Ese testimonio cambió las tornas.
Toda la atención se dirigió hacia Don. Incluso James, su pareja, terminó dándole la espalda y comenzó a revelar detalles escalofriantes sobre la manipulación, los motivos y la forma en que Don había planeado la muerte de Ben. Explicó que ella se quejaba constantemente de él y que aprovechó su odio para pedirle a James que lo matara. Le dijo que si se deshacían de Ben, ella no tendría que pagar $200 al mes y recuperaría la custodia de Alyssa. Con las declaraciones de Devin y James, la historia de Don comenzó a desmoronarse. James finalmente aceptó que ella lo había manipulado. Contó con detalle lo que ocurrió la noche del crimen. Explicó que ambos se encontraban dentro de la casa el 21 de febrero de 2008. Mientras caminaban por el pasillo, Don se detuvo frente al dormitorio de Alyssa. Poco después, él notó que ella no lo seguía. Alyssa recordaba haberse despertado esa noche al escuchar el chirrido de su puerta. Cuando miró hacia afuera, vio a una figura entrar a su habitación. Esa presencia sombría era su madre. James explicó que Don le preguntó si también podía matar a Melissa y él respondió que sí. Con la escopeta cargada con 2 cartuchos, James permaneció en pie en el dormitorio principal. Don salió a encender el auto, dejando el motor listo para la fuga. James levantó el arma con lentitud y apuntó hacia Ben. No sabía cuánto tiempo estuvo esperando, pero cuando Ben hizo un movimiento, apretó el gatillo. Ben murió al instante. Luego dirigió el arma hacia Melissa, su segunda víctima. Tenía el dedo en el gatillo, preparado para disparar, pero algo dentro de él cambió. Una ola de duda lo invadió. Bajó el arma sin disparar, dio media vuelta y salió del dormitorio rumbo al auto, dejando con vida a Melissa y a la niña. La confesión confirmó los peores temores sobre Don. Los investigadores quedaron impactados al comprender que Alyssa había estado viviendo con las personas que asesinaron a su padre. Pero, aún así, la lealtad de la niña hacia Melissa nunca se quebró. Ella sabía que su madrastra era inocente y la defendió ante todos cuando nadie más creía en su versión. Reveló que la figura oscura que vio esa noche fue su propia madre, la responsable de quitarle la vida a Ben. Tras la detención de Don y James, Alyssa pudo finalmente reencontrarse con su madrastra. Melissa jamás dejó de luchar por ella durante todo el proceso y nunca se rindió. Cuando Alyssa volvió a verla, sintió una mezcla inmensa de alivio y felicidad. Pero también significaba que ambas debían afrontar el futuro como una nueva familia y aprender a convivir con la enorme pérdida de Ben. 4 años más tarde, el 31 de enero de 2012, la esposa y la hija de Ben se preparaban para enfrentar finalmente el juicio contra quienes habían acabado con su vida. El principal acusado era James Ladan. Alyssa, que para ese momento ya tenía 10 años, estuvo presente en la sala del tribunal observándolo todo con una mezcla de miedo, tristeza y determinación. Había pasado un largo tiempo desde aquella noche que marcó su infancia, pero sus heridas seguían abiertas. Aún así, comprendía que debía mantenerse firme, y por fortuna contaba con el ejemplo inquebrantable de su madrastra, quien encontró el valor para enfrentar directamente al hombre que había jalado del gatillo. Ella tomó el estrado con la voz quebrada, pero con la convicción de alguien que no está dispuesta a callar. Mirando a James, declaró el impacto devastador que su acción había provocado. Explicó que el daño emocional que les había causado casi resultaba intolerable y que lo más doloroso de todo había sido arrebatarle a Alyssa su inocencia y todo aquello que ella creía seguro y verdadero. Devin, hijo de Don y hermano de Alyssa, también prestó declaración, dejando claro el papel que su propia madre había tenido dentro de la tragedia. Desde el primer arresto, su vida había dado un giro completo, había abandonado el hogar materno, se unió al ejército y, con una valentía admirable, testificó en contra de su propia madre. Relató los años de negligencia y el ambiente tóxico marcado por las adicciones en los que él y sus hermanos crecieron. Finalmente, los derechos parentales de Don fueron revocados y ella terminó tras las rejas por múltiples violaciones a la libertad condicional, conducir bajo efectos de sustancias y violencia doméstica. Aunque la evidencia señalaba con claridad que James era quien había disparado, las acusaciones contra Don se centraban sobre todo en coordinación y conspiración, lo que convertía su implicación en un caso principalmente circunstancial.
Aprovechando esto, Don logró negociar inmunidad por el cargo de homicidio a cambio de declarar en contra de James, rompiendo así cualquier plan o pacto previo entre ellos. Poco después, James aceptó declararse culpable de asesinato y recibió una condena de cadena perpetua. Para la familia de Ben, esa sentencia representó un paso hacia la justicia que tanto habían esperado. Sin embargo, justo cuando James estaba a punto de ser trasladado para cumplir el resto de su vida en prisión, ocurrió algo que dejó a todos sorprendidos. Alyssa, con apenas 10 años, pidió hablar frente a frente con el hombre que le había arrebatado a su padre. En ese encuentro, ella le explicó que, después de pensarlo profundamente, había decidido perdonarlo. Le dijo que deseaba que él pudiera aferrarse a la esperanza para intentar seguir adelante, aunque jamás pudiera reparar lo que hizo. Aunque aún lloraba la ausencia de su padre, y aunque el dolor la había marcado desde muy pequeña, Alyssa encontró dentro de sí una fuerza que muchos adultos no poseen. Ese acto de perdón le abrió la puerta a su propio proceso de sanación, permitiéndole comenzar a hacer las paces con la tragedia que había cambiado su vida para siempre. Gracias al apoyo y al amor de su madrastra Melissa, ambas construyeron un vínculo inesperado, sólido y profundo, que con el tiempo se convertiría en una verdadera relación de madre e hija. Su hogar también incorporó a Brandy, hija de Don y hermanastra de Alyssa, quien había quedado completamente sola tras la condena de su madre. Aunque al principio no existía una relación cercana entre ellas, Melissa tomó la determinación de ofrecerles un nuevo comienzo, brindándoles un espacio donde sentirse seguras y queridas. Las acogió a ambas con el mismo cariño, el mismo respeto y la misma entrega, convirtiéndose en el pilar que necesitaban. Cuando concluyó la investigación, Melissa pudo finalmente tener a Alyssa de regreso a tiempo completo. Para ella fue como recuperar una parte valiosa de su vida que había estado suspendida por años. A partir de ahí, se dedicó a reconstruir junto a las niñas una rutina llena de estabilidad, afecto y esperanza, mientras todas intentaban dejar atrás el horror vivido el 21 de febrero de 2008. Aún así, Melissa confesaba que trataba de no revivir el asesinato, sino de aferrarse a los recuerdos hermosos que compartió con Ben. Cada vez que llegaba a casa sentía una mezcla de seguridad y cariño, como si la presencia de él continuara acompañándolas. Siempre creyó que Ben tenía mucho más por vivir y por entregar, pero también que el legado más grande que dejó fue el amor. Ella y Alyssa guardan esos recuerdos como tesoros. Saben que la felicidad y los momentos compartidos con él permanecerán vivos en sus corazones. Alyssa, con una madurez sorprendente para su edad, expresaba cuánto lo extrañaba y estaba convencida de que su padre aún la amaba. Decía también que sabía que él estaría en paz al verla crecer en un ambiente mejor que el que tenía antes. Para ella, Ben siempre será un símbolo de amor puro y aseguró que jamás lo olvidaría. El día de su boda, Melissa le prometió a Ben que estaría con él y con Alyssa el resto de sus vidas. Hoy, aunque él ya no está físicamente, ella mantiene esa promesa viva a través de su dedicación, su cariño y la familia que con tanto esfuerzo ha logrado unir. Porque el amor que se elige con el corazón es el que perdura para siempre. Gracias por ver este contenido. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a dejar tu like y a comentar, para ayudarnos a seguir creando investigaciones y relatos como este. Tu participación es fundamental para que esta comunidad crezca.